Señor, está soplando buena brisa. Vamos a leer, hermanos, con la ayuda del Señor, algunas porciones en la palabra de Dios, algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Quizás no los toquemos todos, pero sí lo que el Señor permita, de ejemplos en la palabra de Dios que nos pueden llevar a apartar nuestra mirada del Señor. Y estaba considerando en Lucas capítulo 24 y el versículo 13, la experiencia de aquellos dos hombres que iban camino a Emaús. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Decía, hermanos, que este ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es un vivo ejemplo y podemos en esta noche aplicarlo a nuestra vida, al tiempo, si podemos decir que nosotros estamos viviendo. Estos dos discípulos del Señor
como la narración lo dice, ellos iban camino de Maús. Entendemos que ellos no podían ver al Señor, estaba velado el Señor para ellos, para que no le conociesen. Pero la misma experiencia de ellos, hermanos, puede llevarnos a cada uno de nosotros a pasar por lo mismo. Primeramente, aquella conversación que ellos tenían había traído tristeza a sus vidas. Iban tristes, el Señor se los dice, el versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Había tristeza en aquella plática que ellos tenían, pero aquella plática dice que discutían entre sí. Había una discusión entre aquellos dos discípulos del Señor. ¿Y cuáles eran aquellas cosas que le perturbaban a ellos? Lo que dice versículo 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y de allí en adelante habla de la resurrección. Y algo interesante que la palabra de Dios reseña en algunas ocasiones, que el mismo Señor lo dijo, era hablando de su muerte y de su resurrección. Pero además de las palabras del Señor estaban las escrituras, que más adelante el Señor les hace ver cuando los llama, como dice versículo 25, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El Señor estaba resaltando lo que estaba escrito y comienza a hablarles por la palabra de Dios todas estas verdades. Y cuando leía esto, hermano, sentía un deseo. No voy a decir que quizás con la experiencia de los discípulos, sentía el deseo de ser uno de esos hombres para oír una enseñanza tan solemne de parte del Señor, abrir las escrituras, eh, hacer arder el corazón de aquellos hombres hablando la palabra. Eso algo maravilloso. Sabemos que en el cielo lo vamos a experimentar cuando estemos con Él. Pero pensaba, hermanos, en el tiempo que vivimos. En estos días compartía con mi esposa cómo cada día somos bombardeados, si podemos decir así, de mucha información referente al virus, referente a situaciones que están aconteciendo en el mundo, muertes, hambre, mucha necesidad a causa de la crisis económica que están viviendo los países, y podemos enumerar muchas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor y que muchas veces, hermanos, traen tristeza a nuestras vidas. Pero algo que nos enseña la palabra de Dios es que, y lo creemos, todas las cosas que están aconteciendo en este mundo, que han acontecido, que están aconteciendo y que acontecerán, Dios las ha revelado en su palabra. Quizás alguno me dirá, hermano, pero en ninguna parte habla de este virus, pero no lo conoce Dios. No sabe Dios que esto iba a venir. Dios lo sabía. Él tiene el control, decimos muchas veces, de todas las cosas. Entonces, estos hombres iban tristes, preocupados. Y aquella preocupación, aplicándolo a nuestras vidas, muchas veces, hermanos, no nos deja ver a la persona del Señor, su gracia revelarse en nosotros. Yo conversaba con un hermano días atrás y me decía, hablando de la situación, él me decía, hermano, podemos dar gracias al Señor porque Él no nos falta. No comemos,
lo que antes, años atrás, comíamos de la misma manera por la situación. Pero gracias al Señor que Él nos da el sustento. A veces, hermanos, podemos pensar que no estamos comiendo bien. Yo le decía y le daba gracias al Señor en estos días, y lo compartía con mi esposa, que todos los días comemos arepa. Ese es un plato típico de aquí de Venezuela, pero gracias al Señor que Él nos está dando la provisión. Eso viene de Dios. Entonces, no afligirnos, no angustiarnos por la situación que está a nuestro alrededor, que no nos permite muchas veces ver la gloria del Señor. También, hermanos, podemos dar gracias al Señor porque eh, se ha cumplido en nosotros la palabra de Dios. Cada uno de nosotros podemos dar fe de eso. Lo que el salmista dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo estoy seguro que el Señor no ha permitido que nos acostemos sin llevar un bocado a la boca. Entonces, no debemos, hermanos, afligirnos por esas cosas que están a nuestro alrededor. Nos preocupan. Ellos le dijeron al Señor de las cosas que habían acontecido acerca de la obra de la cruz, de la persona de Él y de la obra de la cruz, de lo que ellos esperaban. Ellos dicen en el versículo 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos anteponen al Señor lo que ellos pensaban. Y debemos recordar, hermanos, que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más sublimes, son altos. Y nosotros no podemos traer a Dios a nuestros pensamientos. Nosotros debemos de ir a los pensamientos de Él. Sencillamente que están en su palabra. Ellos pensaban, quizás nosotros pensamos que esto debería ser de otra manera para nosotros los creyentes. Quizás pensamos que como hijos de Dios deberíamos estar mejor. Pero ejemplo tenemos en la palabra de Dios de Israel. El pueblo de Dios, ellos sufrieron, ellos padecieron. Y no debemos pensar, hermanos, que nosotros somos mejores que ellos. Si el Señor lo dijo, si en el árbol verde hicieron estas cosas, cuánto más en nosotros. El Señor padeció como hombre en este mundo. Y Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces, eso viene a nosotros, hermanos. Si estamos pensando que nosotros como hijos de Dios deberíamos estar mejor, Dios sabe todas las cosas. ¿Y por qué está permitiendo esto en nuestra vida? Para glorificarse en nosotros. Para que nosotros cada día más le busquemos a Él y en nuestras vidas le agrademos. Estos hombres pensaban que que el Señor iba a libertar a Israel del yugo romano. Pero no era así como la palabra de Dios decía. Él vino a libertar, fue al hombre del pecado. Él vino a libertar a Israel de su pecado. Lo otro era lo que aquellas mujeres dijeron. ¿Cuántas cosas, hermanos, oímos hoy en día de la palabra de Dios? Muchas cosas se están diciendo, se están enseñando de la palabra de Dios. Pero, hermanos, nosotros debemos ser como aquellos de Berea. Oímos la palabra de Dios y escudriñamos en ella, en la Biblia, para ver si lo que hemos oído es verdad. Esa es la mejor manera para nosotros persuadirnos de que lo que hemos oído es cierto. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, persiste en lo que aprendiste y te persuadiste. O sea, no solamente lo oyó, sino que también lo escudriñó en la palabra de Dios para cerciorarse o para estar seguro
de que aquello era la verdad. Entonces, no es solamente dejarnos llevar por un rumor, porque aquel lo dijo, porque es una persona importante. Sencillamente es porque la palabra de Dios así lo dice. Y algo que debe ser lo principal en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan, permítanme leerlo, cuando el Señor habló a sus discípulos, Juan capítulo 16, vamos a leer el versículo 4. Dice, más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo los había dicho. Versículo 33 de este mismo capítulo 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor está hablando a los discípulos de todas aquellas cosas por las cuales iban a pasar. Mateo desde el capítulo 24, el Señor describe eh, lo que los discípulos iban a sufrir por causa del nombre del Señor y todas las cosas que venían para Israel. Pero el Señor le dice que Él se los había dicho antes que acontezcan. Y Él les dice, para que tengáis paz. Y esto, hermano, a pesar de toda la situación que estamos viviendo, debe haber paz en nuestros corazones. Porque decimos, Dios tiene el control, pero lo creemos. No nos dejemos llevar, hermanos, de rumores, no nos dejemos llevar de lo que está sucediendo para apartar nuestra mirada de la verdad que encontramos en la palabra de Dios para ver al Señor en nuestras vidas, cumpliendo todos sus propósitos para gloria y honra de su nombre. Otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, en Juan capítulo 20 y versículo 11. Juan capítulo 20, versículo 11. Dice, pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hostelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Otro ejemplo, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios es el ejemplo de María. Y es cierto, hermanos, pasar por una situación, tomando el ejemplo de María, ante la partida de aquel a quien ella amaba, al Señor, pensando que se habían robado su cuerpo o se lo habían llevado a otro sitio. Ella estaba muy triste. Y aquella tristeza no le permitió ver a la persona del Señor. Y decía, hermano, que no es fácil. Todos hemos pasado por esa experiencia
de perder a un ser querido, y más en estos días, como muchos familiares, hermanos, vecinos, conocidos a quienes uno apreciaba, que produce tristeza en el corazón de uno, pero que no debe, hermanos, llevarnos a perder la mirada del Señor. María estaba muy triste y pensaba, hermanos, en la profundidad de aquella tristeza que le llevó, porque aquí no encontramos la misma expresión que encontramos de aquellos dos que iban camino a Emaús. Aquí no dice que sus ojos estaban velados para que no le conocieran. El Señor estaba delante de María. María podía reconocer al Señor, pero ella no le conoció porque había una profunda tristeza en ella. Digo esto, hermanos, porque, como decía, trae a nuestros corazones un profundo pesar, pero no debe, hermanos, quitar esta pesar por causa de la partida de algún familiar, la mirada del Señor. Y más si aquel es creyente, el que ha ido a la presencia del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses en el capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y por qué no debe haber esa tristeza profunda en nuestras vidas que nos lleve a apartarnos la mirada del Señor? Porque hay una verdad y una esperanza para todos aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Porque Él dice, porque si creemos, versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, hermanos, hay una esperanza para nosotros los creyentes. La venida del Señor a buscarnos a todos los que hemos creído en Él. Los que están durmiendo en su presencia, Él los ha de traer y los ha de resucitar, pero todos juntos seremos transformados para ir a la presencia del Señor. Que no sea que no sea la tristeza en nuestras vidas, hermanos, que nos lleve a apartar nuestra mirada del Señor. Otro ejemplo en la palabra de Dios es lo que encontramos en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María
ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Otro ejemplo, hermanos, en la palabra de Dios, que llevó a María, que llevó a Marta a apartar la mirada de aquel que estaba visitando su casa. Podemos decir que Marta no le conoció a él como el Cristo en esa ocasión, pero María sí. Y el Señor lo dice, le habla acerca de su afán, quizás por servir al Señor, pero aquel afán por servir al Señor quitó su mirada de la mejor parte que María sí la aprovechó. Y esto, hermanos, para aplicarlo a nuestra vida, en el diario vivir de cada uno de nosotros. Estamos pasando, conocido por todos, una situación muy difícil. No hay trabajo. Nos toca quedarnos en las casas. Y nos afanamos por ver dónde conseguimos un trabajo, porque yo le decía a mi esposa que uno trabajando desde joven, todos los días, y ahora nos ha tocado quedarnos en nuestros hogares. Para uno que está avanzado en edad y está acostumbrado a trabajar, se le hace difícil. Y uno quiere salir a trabajar, buscar, porque la palabra de Dios nos manda a trabajar. Pero a veces, hermanos, el Señor permite cosas en nuestras vidas para detenernos en nuestro afán. Como un ejemplo, como una enseñanza en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros le busquemos más. Qué bueno, hermanos, es aprovechar este tiempo que tenemos, a lo menos aquí en Venezuela, por la falta de trabajo. Nos ha tocado quedarnos muchas veces en mucho tiempo en nuestras casas. Pero qué bueno, hermanos, es aprovechar el tiempo para buscar más la presencia del Señor y aprender de él, como María, a los pies del Señor, oyendo su palabra. Como la palabra, como el Señor lo dijo, a solas, entra a tu cuarto y a solas, porque allí uno va a recibir del Señor en lo secreto las bendiciones que Él tiene para uno. Y fue la experiencia también de los discípulos, tomando lo que la palabra de Dios nos enseña allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, cuando el Señor vuelve a aparecérsele a los discípulos, pero dice que Pablo dijo que iba a pescar y los otros dijeron, vamos contigo. Fueron a pescar, no pescaron nada aquella noche, pero en la mañana el Señor estaba en la orilla y les preguntó que si habían pescado algo y ellos dijeron que no. Él les mandó a echar la red y la echaron y sacaron peces después de haber estado toda la noche pescando. Pero fue Juan quien reconoció que aquel que estaba en la orilla era Jesús. No lo habían conocido. El afán por alcanzar el propósito que tenían por delante, pescar, llevar el sustento, no les permitió ver al Señor que estaba en la orilla. Pero algo interesante de esta experiencia de los discípulos es que el Señor tenía en la orilla la provisión y el sustento para ellos. Cuando salieron a la orilla había un pez en la brasa y pan. Y el Señor partió el pan, el pez, y le dio de comer. Y esto es un ejemplo, hermanos, en el vivir diario de nuestras vidas. El Señor da la provisión, el sustento para nuestro cuerpo. Marta estaba afanada, los discípulos estaban afanados, pero el Señor tenía la buena parte. Para María, la palabra de Dios. Para los discípulos, el pan que sustenta el cuerpo. Y es lo que el Señor dijo en Mateo
hablando de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 y versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el versículo 31 de este mismo capítulo, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Hoy en día uno puede ver, porque uno lo hace buscando oportunidades de trabajo, uno empieza a sondear las páginas donde ofrecen trabajo y uno puede ver muchas oportunidades de trabajo. Pero así como uno puede ver, uno puede distinguir cuáles oportunidades están enmarcadas en la voluntad de Dios o en lo que a Dios le agrada y cuáles no. Y lamentablemente esas cosas que ofrece trabajo que no están conforme a la voluntad de Dios son las que ofrecen mejores ingresos. Uno lo puede notar cuando lee esas páginas de trabajo, donde se ofrece trabajo. Y uno debe ser cuidadoso en buscar siempre la guía del Señor y la voluntad del Señor. No es percibir un dinero, es que aquel trabajo que vamos a hacer sea honrado, agrade al Señor en lo que vamos a hacer y que glorifique su nombre. El Señor tiene, hermanos, la provisión para nuestra vida. No nos afanemos. No conozco personas que conversando con ellas, por supuesto, ya en la tarde uno puede oírles decir que ya están pensando en lo que van a hacer de desayuno y en lo que van a almorzar mañana y qué van a hacer para la cena. El creyente no debe vivir conforme a eso. El creyente debe vivir el día que está viviendo en la gracia del Señor. Marta afanada estaba por servir al Señor, pero dejó la mejor parte. Los discípulos fueron a buscar el sustento y no les llegó a conocer al Señor. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude a descansar en el Señor, esperar en Él, porque Él tiene, hermanos, la provisión para nuestra vida. Y por último, solamente voy a mencionar, hermano, el pecado. El pecado aparta, no nos permite ver a la persona del Señor. Pero pensaba en el ejemplo solamente para tocaros por encima, porque ya va a ser la hora, el pecado de David con Betsabé. Y algo interesante que me llamó la atención allí, hermanos, es que en el tiempo, eso está en Segunda de Samuel capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante y el capítulo 12. Cómo en el tiempo en que David debía salir a la guerra, se quedó en su casa. Y paseándose a la tarde del día por el terrado, dice que vio. Y aquella mirada le llevó hacia aquella mujer a apartar la mirada de su Dios. Y asimismo, hermano, por eso la palabra de Dios nos llama siempre a tener nuestros ojos puestos
en aquel que está sentado a la diestra de Dios. La palabra de Dios dice que la lámpara de nuestro cuerpo son los ojos. Ellos alumbran hacia adentro y ellos nos permiten ver lo que está a nuestro alrededor. Y el apóstol Juan, en su primera carta, él habla de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne. Nuestros ojos desean, porque vemos y decimos muchas veces que Satanás presenta el pecado en bandeja de plata, nos lo pone por delante, pero somos nosotros, como dice la palabra de Dios, que nos vamos tras él. El deseo de los ojos. David miró, como encontramos el ejemplo de Eva en el huerto del Edén. Cuando Satanás le presentó el fruto, dice la palabra de Dios que ella vio que el fruto era agradable, que era codiciable, que comerlo era un fruto que iba a darle la sabiduría. Entonces, ella miró. Y así podemos encontrar en la palabra de Dios ejemplos para identificar que nuestra vista nos lleva a pecar delante de Dios. Y David no reconoció su pecado. Antes maquinó o preparó todo aquello para quitarle la vida al esposo de Betsabé, a Urías. Y lo hizo por mano del general del ejército. Y David no reconoció su pecado. Tomó a Betsabé por esposa después que su esposo murió. Y fue Natán, el profeta, enviado por Dios, que redarguyó la conciencia de David. Y David reconoció que había pecado. Y Dios le perdonó. Entonces esto, hermanos, como un ejemplo en la palabra de Dios para nuestra vida. El pecado aparta nuestra mirada del Señor. Y dice el apóstol, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12 y el versículo 14, después que habla en el capítulo 12 de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Después de hablar de la disciplina en la cual Dios nos corrige para que evidenciar en nosotros de que somos hijos de Dios, dice el versículo 12, por lo cual levantad, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esta expresión, sin la cual nadie verá al Señor, no tiene que ver con la eternidad después que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestro andar. La santidad, la paz con todo y la santidad nos permite vivir una vida conforme a la palabra de Dios y vamos a ver a Dios en todo nuestro peregrinar hasta la venida del Señor. Aquellos dos hombres iban camino de Emaús y había una preocupación por las cosas que estaban sucediendo a su alrededor y aquello les llevó a apartar, a no conocer a aquel que estaba a su lado, tomando como un ejemplo. Luego hablamos de Marta, de María Magdalena. Triste porque no halló el cuerpo del Señor. Y aquella tristeza no le permitió ver a aquel que estaba delante de ella, el cual era el Señor. Y también el afán de Marta por servir al Señor, olvidando la mejor parte, estar a los pies de él. Y los discípulos buscando el sustento, afanados porque no habían conseguido nada, no reconocieron a aquel que en la playa tenía provisión para el sustento de su cuerpo. Y el pecado de David
El Salmo 51 es un ejemplo de restauración, de aquel que sinceramente busca la presencia del Señor para hallar gracia y el perdón delante de Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, y me ayude a mí para que estas cosas en nuestra vida, que están como ejemplo en la palabra de Dios, no nos aparten, no aparten nuestra mirada de aquel que está delante de nosotros, porque Él va delante de nosotros, como dice la palabra de Dios. Él va delante de nosotros, guardando nuestros caminos para que la gloria y la honra sea de Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, y Él bendiga su palabra.